Bien, chicos, buenas tardes nuevamente. Estábamos hace un ratito haciendo algunas preguntas respecto de lo que es atmósfera, ¿no? Y por ahí, pues, ¿no? Fueron indicando de que la atmósfera eh, va a ser una masa de gases, ¿no? Un conjunto de gases que va a envolver a la Tierra y que va a cumplir diversas funciones. Dentro de ellas, por ejemplo, proteger a la Tierra. ¿De qué la protege, profesora? De los rayos del sol, que pueden ser nocivos, como por ejemplo los rayos ultravioletas, de cuerpos, ¿no?, que se puedan encontrar en el espacio y que puedan ingresar a nuestra superficie terrestre, ¿no es verdad? Como por ejemplo, muy bien Grecia, ¿no? Los aerolitos, ¿no? Al igual que ello también puede ocurrir pues que la atmósfera a través de la composición que tiene permite la permanencia y la existencia de la vida. ¿No es así? Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de atmósfera, de qué es, qué la compone, ¿no? Qué importancia tiene, y también vamos a hablar respecto de lo que sería pues eh, las capas que van a formar a la atmósfera, ¿ya? Entonces, miren, por aquí vamos a ir presentando de a poco pues el, el material con el que se va a trabajar, ¿ya? No se olviden ustedes que este material luego, ¿no?, se les comparte al término de la clase, ¿ya? Muy bien, a ver, estamos en la semana 11 del ciclo anual San Marcos. El tema que se trabaja el día de hoy es atmósfera, ¿correcto? Ahí está, fíjense, empezamos con este esquemita, ¿ya? ¿Qué es la atmósfera, no? Ya hace un rato estábamos señalando que la atmósfera es una masa gaseosa, pero no solamente es una masa gaseosa, chicos, sino también a la vez es una masa dinámica, ¿ya?, que envuelve a la Tierra y que al envolver a la Tierra adquiere su forma. Profesora, ¿por qué nos dice que es una masa gaseosa y dinámica? Porque los gases que forman parte de la atmósfera, pues van a ir ubicándose dependiendo del peso que tengan en un determinado punto o a una determinada altura, ¿ya? Y estas permanentemente pues nos están desplazando, ¿correcto? Ahora, ¿por qué se caracteriza la atmósfera? Porque al envolver a la Tierra, como hemos leído hace un ratito, pues va a adquirir la forma de ella. ¿Cómo es eso, no? Preguntarás tú. ¿Recuerdan en una clase anterior, cuando vimos el tema del planeta Tierra, dijimos pues que la Tierra no es una esfera perfecta, sino tiene un ligero achatamiento polar y un ligero ensanchamiento ecuatorial? La misma característica que tiene la Tierra también la va a presentar la atmósfera, de tal manera que la atmósfera terrestre será de mayor espesor a nivel de la región ecuatorial y de menor espesor a nivel de los polos, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, ahí ya entramos nosotros pues a hablar acerca de los factores que permiten la existencia de la atmósfera. Y aquí podríamos mencionar principalmente a dos, ¿ya? Uno que vendría a ser la gravedad terrestre, que tiene que ver con lo que hace un rato estábamos comentando. ¿Qué es la gravedad? Recuerden ustedes que la gravedad es la fuerza de atracción, ¿no?, que ejerce nuestro planeta desde su centro. Y por gravedad es que los gases que se encuentran formando parte de la atmósfera son atraídos, ¿no?, son, digamos, jalados hacia el centro de la Tierra y pues no terminan perdiéndose en el espacio. Así que la gravedad terrestre lo que hace es retener a los gases, como estamos leyendo por acá, ¿ya? Pero si solamente entrara a actuar la gravedad terrestre, todos los gases serían atraídos, ¿no?, en dirección a la superficie de la Tierra y pues terminarían desapareciendo, ¿no?, o mezclándose, en este caso, con la estructura, con la composición de la corteza de la Tierra. ¿No es así? Por eso, si por un lado la gravedad terrestre los retiene, los atrae en dirección al centro, ocurre que la radiación solar, ¿no?, el calor del sol más bien, lo que hace es darle movimiento a los gases, ¿no? Cuando los gases se calientan, ¿no?, por radiación solar, estos gases empiezan a vibrar, a vibrar y empiezan a desplazarse, a moverse cuesta arriba, ¿no? Entonces, este desplazamiento cuesta arriba, ¿no?, es obviamente opuesto a la atracción, ¿no?, generada por la gravedad. Así que estas dos fuerzas, una de atracción y la otra de vibración, ¿no?, cuesta arriba, es la que determina la existencia de la atmósfera. Si solamente una de las dos fuerzas actuara, pues simplemente nuestro planeta no tendría atmósfera, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la atmósfera? Bueno, la atmósfera terrestre, chicos, se va a caracterizar
En primer lugar, porque es incolora. ¿Qué quiere decir incolora? Que no tiene color. Profesora, pero yo veo un cielo azul, ¿no? Bueno, esto está relacionado con situaciones como, por ejemplo, que a nivel de una de las capas de la atmósfera, que es justamente esta que yo estoy mostrando con el cursor, ¿ya? Voy a activar el puntero láser, ¿ya? Esta capa denominada mesósfera se caracteriza porque en su composición va a contener partículas de sodio, ¿no? Y los rayos del sol en contacto con el sodio van a generar pues una tonalidad azulina a nivel de lo que es la mesósfera, lo cual obviamente se refleja en las capas más bajas, ¿no? Entonces, por eso el cielo, digamos así, ¿no? Pues tiende a adquirir una tonalidad azulina, ¿no es así? Pero lo real es que la atmósfera no tiene color. ¿Ya? Es inodora, ¿qué quiere decir? Que no tiene olor. Profesora, pero yo en algunas ocasiones he sentido pues un olor como a pescado, como a mar en el ambiente. No sé si alguna vez tú has sentido eso. ¿Sí? A ver, comenta. ¿Alguna vez has sentido, no, que el ambiente, el aire que tú estás respirando ahí por tu zona, por tu casa, como que huele a pescado, a mar? Bueno, esto pues obviamente tiende a suceder, ¿no? Cuando ocurre que los vientos, ¿no? Desplazan a las nubes, por ejemplo, desde la zona del mar hacia adentro, ¿no? Entonces, el desplazamiento de los vientos procedentes del mar, las nubes, por ejemplo, ¿no? Que se desplazan, las partículas, ¿no? de material, ¿no? Que hay en la atmósfera, ¿no? Como partículas de polvo, yin, por ejemplo, digamos, ¿no? Quedan adheridas con estos olores y le dan una, ¿no? Característica momentánea, ¿no? Digamos, pues esporádica a una parte de la zona, ¿no? Muy bien, Jimmy. Y la otra característica es que la atmósfera es insípida. ¿Qué quiere decir insípida? Que no tiene sabor, ¿correcto? Profesora, pero a veces se siente como que a sales. Bueno, obviamente, pues es por la misma situación que hace un rato estábamos comentando. ¿Ya? Respecto a su espesor, ya hemos dicho que el espesor de la atmósfera va a tender a ser variable. Va a ser mayor a nivel de la zona ecuatorial, ¿no? Y va a ser menor a nivel de los polos. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la gravedad. Pregunto yo, ¿en qué parte de la Tierra la gravedad va a ser mayor? ¿A nivel del ecuador terrestre o a nivel de los polos? ¿Dónde se siente más la gravedad de la Tierra? ¿En el ecuador terrestre o en los polos? Pregunta de cultura general, muchachos. ¿En el ecuador o en los polos? A ver. ¿Será en el ecuador? Hay dos compañeros suyos, ¿no? Que dicen en el ecuador, profesor. Pero miren, recordemos algo. Que hay menor distancia del centro de la Tierra a los polos que del centro de la Tierra al ecuador. Entonces, si la distancia del centro de la Tierra a los polos es menor, entonces ahí la atracción terrestre será mucho mayor. ¿Correcto? Entonces la gravedad se va a sentir con mayor intensidad en los polos respecto de la zona ecuatorial. Por eso cuando nos dicen en qué lugar un cuerpo pesa más, la respuesta sería en la zona de los polos. ¿No es así? Entonces, fíjense ustedes que debido a que la gravedad es mayor en los polos, los gases también son más contraídos en los polos. Y es por eso que tienen menor espesor en comparación con la región ecuatorial, en donde hay mayor temperatura, ¿no? Y como dijimos hace un rato, pues con una temperatura lo que va a ocurrir es que los gases, ¿no? Van a vibrar, se van a mover y van a tender a extenderse, ¿no? Van a tender, digamos, ¿no? A ascender. Entonces ahí donde se produce pues una mayor extensión de la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, no olviden ustedes que a nivel de en lo que vendrían a ser los polos, la atmósfera será menos extensa, ¿no? O menos ancha respecto de la zona ecuatorial, ¿ya? Entonces me preguntan a mí, ¿dónde la atmósfera tiene mayor espesor? Yo digo en el ecuador terrestre, ¿ya? No se olviden. Ejemplo, la troposfera. La troposfera a nivel del ecuador terrestre mide en promedio 18 kilómetros de altura. Y a nivel de los polos mide entre 12 y 15 kilómetros de altura. Entonces, pues, ¿no? Tiene menor espesor a nivel de los polos. ¿Ya? Muy bien. Profesora, ¿y cómo fue que
se formó la atmósfera? ¿Mm? ¿Qué fue lo que provocó la formación de la atmósfera? Bueno, la formación de la atmósfera está vinculada también a la evolución de la Tierra. Al paso que la Tierra fue, ¿no?, cambiando, fue evolucionando, fue variando de temperatura, también se produjo pues la conformación de la atmósfera. Obviamente, en un principio, cuando la Tierra apareció, hace 4.500 millones de años atrás, pues la Tierra tenía temperaturas muy altas, ¿no?, que superaban en su parte superficial los 6.000 grados Celsius. Y con esas temperaturas súper altísimas, era imposible que pudiera tener una atmósfera, ¿no es verdad? Pero con el paso del tiempo, con los miles de millones de años, ¿no?, que fueron transcurriendo, poco a poco nuestro planeta fue enfriándose. Y en la medida en que se fue enfriando, fueron apareciendo condiciones que permitieron pues que muchas cosas aparecieran y que con ellas se permitiera el desarrollo de la vida. Por ejemplo, nos dicen a nosotros que en la primera etapa va a suceder que la atmósfera primitiva, ¿no?, que se va a ir formando, ¿ya?, alrededor de nuestro planeta, va a ser producto pues de todos aquellos gases que van a ser emitidos por la actividad volcánica, ¿no? En los principios la Tierra estaba en constante actividad geológica, ¿no?, a través de fisuras, de los cráteres, de los volcanes que se van a ir gestando, que se van a ir formando, pues van a ir liberando gases contenidos al interior de nuestro planeta, como es el caso del dióxido de carbono, el azufre, el oxígeno, el nitrógeno, el vapor de agua, por ejemplo, también nos van a ir apareciendo progresivamente. ¿Correcto? Esa es una primera etapa. Entonces, la actividad volcánica va a jugar un papel muy, muy importante en la conformación de nuestra atmósfera inicial, ¿ya? Pero, lógicamente, esa primera atmósfera que apareció era muy distinta a la actual. Por ejemplo, tenía una alta concentración de dióxido de carbono. Y la mayor concentración de dióxido de carbono generaba, pues, una mayor retención de calor del Sol. Por lo tanto, las temperaturas durante muchísimo tiempo a nivel ambiental pues eran muy, muy altas, ¿no? Por eso es que la vida era complicada que apareciera. Hasta que, ¿no?, poco a poco la temperatura se fue bajando y es así que va a suceder que el vapor de agua se va a ir condensando y va a ir formando los primeros océanos, ¿no? Claro, ¿no? El vapor de agua que viene en la atmósfera se condensa, forman las nubes, ¿no?, y empiezan a precipitarse. Se cree que hubo un periodo muy, muy prolongado de diluvio, en donde durante cientos de años, ¿no?, dice que el vapor de agua que había, ¿no?, quedaba contenido en el ambiente, empezó a caer y formó ahí, como te dije hace un ratito, los océanos, ¿no? Al igual que ello, pues, va a pasar que el dióxido de carbono va a hacer reacción con las rocas y la corteza de la Tierra, ¿no? Y al disolverse en los mares, pues va a dar lugar a la conformación de agua salada, ¿ya? Entonces, poco a poco, miren, va a ir quedando condiciones adecuadas para que nuestra atmósfera también vaya evolucionando, ¿no? ¿Por qué fue importante la formación de estos océanos, ¿no?, de estas grandes masas de agua? Porque en una tercera etapa, en estas masas de agua, van a aparecer los primeros organismos con vida, que vendrían a ser las bacterias, ¿no?, las algas, que van a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿no? Y al llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿qué es lo que van a hacer, ¿no?, estos microorganismos? Pues obviamente van a producir oxígeno, ¿no? El oxígeno va a terminar saturando los océanos y va a salir hacia la superficie, digamos, ¿no? Y con ello, pues también se van a dar condiciones para el desarrollo de la vida, ¿no? Y ya en una cuarta etapa, ¿no?, la vida que ya evolucionó, ¿no es verdad? Recuerden ustedes que la vida empieza en los mares, ¿no es así? Luego va evolucionando hasta constituir vida terrestre, ¿no es así? Ya en una cuarta etapa vamos a ver pues que ya la atmósfera, ¿no?, va tomando, digamos, una característica bastante similar a la actual, ¿no?, a la que tenemos hoy en día. Pero miren, también van a ir apareciendo especies más grandes, ¿no?, como los que estamos viendo nosotros aquí en la imagen, que van a ser pues capaces de utilizar oxígeno, ¿no?, para poder producir energía, ¿no?, para poder nutrir
los suelos, para poder generar asimismo también el desarrollo de vegetación, y a la vez la vegetación también se va a encargar, ¿no?, de llevar a cabo pues la mayor emisión de oxígeno, ¿no? Entonces es así como progresivamente fue evolucionando la atmósfera. Profesora, ¿y la atmósfera que hoy en día tenemos, cuándo terminó de formarse? Bueno, según los científicos, nos dicen que la atmósfera, con las características que hoy en día nosotros vemos, se configuró hace 10.000 años atrás aproximadamente, ¿no? Se terminó de configurarse hace 10.000 años atrás, en tiempos obviamente en los que se estaba llevando a cabo pues la finalización de la última glaciación que va a sufrir nuestro planeta, ¿ya? Muy bien, entonces así es como se crea la atmósfera. ¿Qué más podemos decir respecto de nuestra atmósfera? Bueno, aquí vamos a entrar a hablar respecto de su composición. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la composición de la atmósfera. Miren, por aquí nosotros vemos cuáles van a ser los gases que van a formar parte de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, más temprano, algunos chicos decían, ah, profesora, la atmósfera está compuesta de nitrógeno, de oxígeno, de argón, ¿es verdad? Y es correcto la respuesta que dieron, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos que recordar algo, miren, que si hablamos de lo que serían los gases que forman parte de la atmósfera, debemos agruparlos pues en gases permanentes y en gases variables. ¿Ya? Los gases permanentes principalmente van a ser dos, no son los únicos, ¿ya?, pero sí los principales. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, al nitrógeno, al oxígeno. ¿Ya? El nitrógeno y el oxígeno son los gases más abundantes de la atmósfera. ¿Correcto? Nitrógeno, oxígeno y argón, ¿ya?, son considerados como gases permanentes, o sea, los que, ¿no?, vamos a encontrar en un porcentaje determinado, pues, en la atmósfera. ¿Correcto? Y tenemos gases variables, como por ejemplo aquellos gases que son los encargados de regular la temperatura ambiental, conocido con el nombre de gases de efecto invernadero, ¿ya?, que vamos a mencionar en un momento. Ahora, ¿qué porcentaje representa el nitrógeno, el oxígeno, ¿no?, y los demás? Bueno, por aquí tenemos, fíjense ustedes, un esquemita que nos ayuda a conocer que el 78% de todos los gases que hay en la atmósfera lo va a representar el nitrógeno, ¿ya? Entonces, como bien lo dijo uno de sus compañeros, si nos preguntaran a nosotros cuál es el gas más abundante de la atmósfera, la respuesta habría de ser el nitrógeno, ¿ya? Es el gas que representa, miren, redondeando el porcentaje, representa un 78% del total de gases que hay en la atmósfera. Seguido del oxígeno, que representa, redondeando, ¿ya?, un 21%, un poquito menos, ¿no?, 20.9 y algo, ¿no?, pero vamos a redondearlo a 21%, ¿correcto? Entonces, el oxígeno y el nitrógeno, vuelvo a repetir, se constituyen en los gases que forman gran parte de la atmósfera. Pero habría que preguntarse, ¿y qué papel cumplen, no? Por ejemplo, de repente tú dirás, yo supuse, ¿no?, o pensaba que el oxígeno era el gas más abundante. Pero no, solo representa el 21%, ¿no? ¿Para qué es importante el oxígeno? Para que se lleve a cabo, obviamente, el proceso de respiración, ¿no?, celular, que nosotros podamos respirar, ¿no es así? Para que se lleve a cabo, pues, el proceso de la combustión también, ¿ya? En el caso del nitrógeno es importante porque el nitrógeno nutre el suelo. Con ello se logra, ¿no?, producir vegetación, que a su vez es encargada de llevar a cabo pues la emisión de oxígeno, ¿no?, la producción de oxígeno para nuestra atmósfera, ¿no? Si sumamos nitrógeno y oxígeno, ambos habrían de representar el 99%. Hay un 1% que ustedes están viendo por acá, ¿ya? Este 1% que es el azulito, que estaría conformando a los otros gases, ¿no?, que también integran a la atmósfera. De esos otros gases, ¿ya?, el 0,9%, aquí está, fíjense, ¿ya?, el 0,9% de esos otros gases habría de representarlo el argón, ¿ya? El argón, que también es un gas permanente, ¿no es así? Pero el 0,1% de los otros gases
habrían de representarlo, miren, el neón, criptón, radón, xenón, helio, hidrógeno, óxido de nitrógeno, metano, dióxido de carbono, ozono, vapor de agua, dióxido de azufre, etcétera, etcétera. Inclusive podemos hablar, ¿no?, de ácido sulfúrico, hollín, esporas, sales, ¿no?, que vamos a encontrar también en la atmósfera, ¿ya? Pero esto representa, digamos, un porcentaje muy, muy, muy chiquito, de los cuales, muchachos, vamos nosotros a resaltar, ¿ya? Vamos a ponerlo por aquí, de un color diferente, ¿ya? Vamos a resaltar a los que serían conocidos como los gases de efecto invernadero, ¿ya? Aquí tendríamos que hacer mención, ¿ya? A ver, vamos a ver si se puede notar, del metano, ¿ya? Este de acá, lo vamos a encerrar, el metano, el dióxido de carbono, ¿no es así? El dióxido, aquí está, el dióxido de carbono, ¿ya? Al igual que ello también, ¿no?, el óxido de nitrógeno, que está arriba, ¿ya? El óxido de nitrógeno, al igual que ello, el vapor de agua, ¿ya? Principalmente estos que estamos, ¿no?, resaltando por aquí, habrían de ser considerados como gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir eso, profesora? ¿Qué cosa es el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero, muchachos, es un proceso natural. ¿Ya? Vamos a ver si está por aquí. Ahí está. Miren, ¿ah? El efecto invernadero es un proceso natural, vuelvo a repetir, que se va a caracterizar porque la función principal que va a ejercer es regular la temperatura ambiental. Por lo tanto, el efecto invernadero es un proceso natural y necesario para la Tierra. ¿Cómo ocurre? ¿No? Sería la pregunta. Bueno, los rayos del Sol, como ustedes están viendo en este esquema, se desplazan en dirección a nuestro planeta, ¿no? Como estamos viendo por acá. ¿No? Un ratito vamos a colocar nuevamente el puntero láser. ¿Ya? Los rayos solares se desplazan en dirección a la superficie de la Tierra y al llegar a la superficie terrestre calientan la superficie de nuestro planeta, tanto el área continental como por supuesto el área oceánica. ¿No es así? Pero sucede que solo la mitad, ¿no?, la mitad de esa radiación solar que llega a nuestro planeta es absorbida por la superficie de la Tierra, ¿no? Solo la mitad de esa radiación solar calienta la superficie de la Tierra. La otra mitad, ¿qué pasa? La otra mitad, miren, es reflejada, ¿ya? La otra parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra hacia la atmósfera. Es decir, como si fuera un espejo, ¿no? Imaginen ustedes un espejo, ¿no? Vamos a suponer que de pronto, ¿no?, esto de aquí es un espejo, los rayos solares llegan, calientan y rebotan, ¿correcto? Hacen esto, ¿no? Van a ¿qué? Van a ser reflejados, ¿no? O van a rebotar, ¿ya? Ese calor del sol, esa radiación solar que está siendo reflejada por la corteza de la Tierra, va en ascenso, ¿ya? Va en ascenso. Y podría ir al espacio y perderse por allá. ¿No es así? Pero en el ascenso, esta radiación solar se encuentra con los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? Los que habíamos hace un rato mencionado, ¿no? El dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el vapor de agua, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué hacen qué hacen estos gases? Estos gases lo que hacen es retener el calor del sol, pero el suficiente calor del sol, un poquito de ese calor, ¿ya? Lo retiene para que con ello puedan calentar a la atmósfera. Porque la atmósfera no se calienta directamente con los rayos del sol. No es que los rayos del sol van a llegar, ¿no?, y van a calentar sobre toda la parte de la baja atmósfera, ¿no?, que es la que nos rodea a nosotros, ¿no? Sino esta se calienta por irradiación, ¿correcto? O por reflexión, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, los rayos están de retorno, encuentran a los gases de efecto invernadero y estos gases empiezan a capturar esa radiación solar que se podría perder en el espacio. Pero solo toman lo necesario. Y con esa retención de la radiación solar van a regular la temperatura a nivel de la atmósfera. A tal punto, muchachos, que la temperatura en la atmósfera llega a ser en promedio de 15 grados. Ya me preguntan a mí, temperatura media de la atmósfera terrestre, ¿no? 15 grados. Promedio.
temperatura media, ¿no? O sea, tomando en cuenta las temperaturas más altas y las más bajas, ¿no? Y esa temperatura es factible, es válida para el desarrollo de la vida. ¿Correcto? Entonces, el efecto invernadero, chicos, es un proceso, vuelvo a repetir una vez más, natural y necesario. ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviera gases de efecto invernadero? A ver, comenten. ¿Qué creen ustedes que ocurriría si nuestro planeta no tuviera gases de efecto invernadero? Imagínate tú a la atmósfera con oxígeno, nitrógeno, argón, helio, hidrógeno, etcétera, pero sin dióxido de carbono, sin metano, sin óxido nitroso, sin vapor de agua. ¿Qué pasaría? ¿Habría algún problema, alguna consecuencia? Claro, muy bien, Jimmy, ¿no? Jimmy dice, la temperatura se lo que haría, profesora. Bueno, en resumen, ¿no? Lo que pasaría es que sin gases de efecto invernadero, la temperatura en el planeta sería muy extrema. De día, la cara de nuestro planeta, vista por el Sol, tendría temperaturas muy altas, por encima de los 200 grados Celsius, ¿no? Y de noche, la temperatura sería muy baja, por debajo de los 100 grados Celsius, ¿no? O sea, 100 grados bajo cero, imagínense ustedes. Y por ende, la vida no sería factible, al menos la vida tan diversificada como la que hoy en día nosotros conocemos, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿puede darse el caso que cambie la composición de la atmósfera? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Llegará el momento en el cual la composición que tiene nuestra atmósfera cambiará? ¿Sí o no? ¿Qué dice? O no, o se va a mantener, ¿no?, así eternamente por los siglos de los siglos. La atmósfera ha evolucionado, ha ido cambiando y va a seguir cambiando. ¿No es así? Entonces, en la medida de que la atmósfera vaya cambiando, claro, también, ¿no? Tiene que ver el problema de la contaminación ambiental, ¿no? La mayor concentración de gases de efecto invernadero, ¿sí o no? Claro. Pero a la medida de que vaya cambiando, las condiciones de vida para nosotros también se van a ir reduciendo. Y finalmente, más adelante, probablemente el hombre ya no va a tener un espacio en el planeta y va a extinguirse, al igual que tantas especies que han habitado nuestro planeta, ¿no? En distintos momentos, ¿no? Ahora, pregúntate lo siguiente. ¿Qué pasaría si el volumen de oxígeno aumentara en la atmósfera? A ver, ahorita solo representa, ¿cuánto dijimos? A ver, ¿cuánto representa el oxígeno de toda la atmósfera? 21%. Muy bien, Luis Ángel, ¿no? 21%. Muy bien. ¿Qué pasaría si el volumen de oxígeno que hay en la atmósfera se duplicara? ¿Sería mejor? ¿Sería contraproducente para nosotros? ¿Qué ocurriría? A ver. ¿Ya? ¿Quieren saber qué es lo que pasaría? Venga. Ahorita les voy a compartir, ¿ya?, un video que más o menos nos explica, ¿ya?, un poco más al detalle, ¿ya?, lo que pasaría con la Tierra, un ratito, si el oxígeno, la cantidad de oxígeno se duplicara en la atmósfera. ¿Ya? Vamos a ver aquí, ¿correcto? ¿Quieren ver un video chiquito? Cortito nada más como los que siempre vemos. Así es, Grecia, ¿no? Hay que ser responsables con la preservación del medio ambiente, ¿no es así? Hay que cuidar nuestra casa, ¿no? Así como nosotros limpiamos, cuidamos, ¿no?, nuestra casa para seguir viviendo en ella, pues la tierra es nuestra casa mayor y tenemos que cuidarla, ¿no? Y en la medida que esté en nuestras manos, pues hacer todo lo posible para que la especie humana, porque ya no solo somos nosotros, ¿no?, sino son nuestros descendientes, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no?, todavía mi generación ha pensado en tener hijos, ¿no? De repente pocos, pero tenemos hijos. Quizás muchos de ustedes más adelante dirán, no, yo no quiero tener hijos. Cada vez hay más gente en el mundo que opta por no tener familia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por muchas condiciones, dentro de ellas, pues, el costo de vida, el problema, ¿no?, de qué va a pasar más adelante, ¿sí o no? Pero lo que tenemos que hacer es, pues, luchar la hora, ¿no?, para permitir que nuestros descendientes, hijos, nietos, bisnietos, si lo hayan, ¿no es verdad?, tengan las mismas oportunidades que tenemos nosotros para poder disfrutar del planeta, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, ¿ya? Cortito nada más. Atención, por favor.
Respira profundo. Hacemos lo mismo 23,000 veces al día para llevar oxígeno a nuestras células y a nuestro cerebro. El oxígeno es esencial para la supervivencia, pero es solo un pequeño porcentaje de lo que hay en el aire que respiramos. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera más oxígeno? ¿Insectos gigantes deambularían por las calles? ¿Todo se incendiaría? ¿Te haría un superhumano? Estas son solo algunas de las cosas con las que lidiaríamos si la atmósfera terrestre tuviera el doble de oxígeno que tiene hoy en día. ¿Qué más podría pasar? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si la atmósfera de la Tierra tuviera el doble de oxígeno. Nuestra atmósfera contiene aproximadamente 20% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Aunque el oxígeno no es la parte más significativa de nuestra atmósfera, es la más importante. El 90% de la energía de nuestro cuerpo viene del oxígeno. El resto proviene del agua y los alimentos. No podrías ver este video sin oxígeno. No podrías hacer nada porque no estarías vivo. Y el oxígeno no solo es vital para los humanos, sino para toda la vida en la Tierra. ¿Pero qué sucedería si la Tierra tuviera el doble de este preciado elemento? Lo primero que notarías probablemente serían los bichos gigantes. Los insectos respiran a través de pequeños tubos llamados tráqueas. Algunos científicos aseguran que si entrara más oxígeno en estos tubos, insectos como las arañas o las cucarachas crecerían mucho más. Hace cerca de 300 millones de años, en la era prehistórica, la atmósfera de la Tierra era 30% de oxígeno. En ese tiempo, los insectos eran mucho más grandes. Hablamos de libélulas del tamaño de halcones y de arañas del tamaño de aves pequeñas. Al doblarse los niveles de oxígeno en la Tierra, tendrían incluso más oxígeno del que tenían en esa época. Nuestros insectos serían enormes. Aunque estos insectos gigantes podrían darte un buen susto, puedes sentirte mejor al saber que tendrías la energía suficiente para escapar de ellos. Con niveles más altos de oxígeno, notarías que tienes mucha más energía. Los récords humanos de resistencia actuales serían despedazados rápidamente cuando todo el mundo respire más oxígeno. También estarías más alerta. El tener más oxígeno en tu cuerpo mejora la circulación y aumenta tu energía. La humanidad tendría menos enfermedades y te reportarías enfermo con menor frecuencia. Un tipo de células inmunes que luchan contra las infecciones, conocidas como neutrófilos, surgirían más a menudo, lo que te mantendría con mejor salud. Tendrías menos resfriados. Serías como Superman. Bueno, no tanto. El aumento de oxígeno en tu cuerpo también puede llevar a problemas graves de salud a largo plazo. Con mayores niveles de este elemento, los humanos tendrían una mayor posibilidad de sufrir toxicidad por oxígeno. Esto ocurre cuando los humanos son expuestos a niveles superiores de oxígeno a los que sus cuerpos están acostumbrados. Con el tiempo, esto podría llevar a daño pulmonar, visión reducida y dificultad de las células para reproducirse. Al tener mucho oxígeno, tu cuerpo crea radicales libres. Estos átomos buscan otros electrones para emparejarse. Cuando esto ocurre, pueden causar daños en tu cuerpo y en tu ADN. Y bueno, ¿qué pasa con los enormes incendios que mencionamos? Con más oxígeno en la atmósfera, las cosas se incendiarían con mayor facilidad. En general, cuando no puedes encender algo, es por falta de oxígeno. Con incluso más oxígeno, piensa en lo fácil que las cosas a tu alrededor pueden terminar en el fuego. ¿Crees que los incendios de California fueron terribles? Bueno, ahora podrían ocurrir en todo el mundo. Incluso la vegetación húmeda podría quemarse. ¿Y qué consecuencias traería para el planeta? Bueno, tendría una mayor masa. El oxígeno no está solo en nuestra atmósfera, también tiene un rol importante en la corteza terrestre. Con más oxígeno, la corteza tendría más peso, lo que haría a la litosfera más pesada que nuestra atmósfera.
Esto haría que las cosas se oxidaran. Grandes masas de agua se convertirían en peróxido de hidrógeno. Así que habría cosas buenas y malas. Con suerte, puedes respirar tranquilo al saber que nuestra atmósfera solo tiene un 20% de oxígeno. Y hasta ahora, todo ha funcionado muy bien. Pero imagina qué sucedería si no tuviéramos oxígeno. Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...? Muy bien, chicos. ¿Qué les parecía ver este pequeño video que acabamos de ver? ¿No? ¿Qué pasaría si se duplicara el volumen de oxígeno en la atmósfera? Bastante interesante, ¿no es verdad? Habría, como ya hemos visto, pues, tanto situaciones positivas como negativas para la vida en general. ¿No es así? Por lo pronto, las características que tiene la atmósfera son fundamentales, ¿no? Para que se genere, pues, esa diversidad, ¿no? Tan maravillosa de vida, ¿no? Vida vegetal, vida animal, pues vida terrestre en general que encontramos en nuestro planeta. ¿No es así? Pero lamentablemente ocurre, muchachos, que la actividad humana está conllevando a que ciertos gases se incrementen en la atmósfera, ¿no? Como es el caso de los gases de efecto invernadero. Y a mayor volumen de gases de efecto invernadero contenidos en la atmósfera están provocando de que se retenga más calor del sol. Y con ello está, ¿no? Generándose un problema que es conocido pues como el calentamiento global. ¿No? ¿Qué es el calentamiento global? Es el incremento de la temperatura de nuestro planeta, el cual ha venido ocurriendo desde el desarrollo, desde el despegue de la revolución industrial, ¿no? Se ha ido acentuando obviamente con el paso del tiempo, lo cual está conllevando pues a problemas gravísimos, ¿no? Como por ejemplo el que se produzca de manera mucho más frecuente los desastres naturales, el que se produzca la pérdida de los casquetes polares, los glaciares, ¿no? Continentales, entre otras situaciones más que por supuesto nosotros lo vamos a ver en una clase posterior. ¿Ya? Vamos a seguir hablando acerca de lo que viene a ser pues la atmósfera, ¿ya? Y vamos a presentar, a ver, ahí está, por favor, me dicen si es que se puede visualizar, ¿ya? Me comentan, por favor, sí, muy bien, ya está, gracias, Chavatía, ¿ya? A ver, vamos a ver algunas otras características más, un ratito, muchachos, respecto a la atmósfera, ¿no? Ya vimos su composición, vamos a ver ahora las propiedades de la atmósfera, ¿ya? Bueno, la atmósfera, como les dije hace un ratito, no se va a calentar de manera directa con los rayos del sol, ¿no es así? Sino la atmósfera se calienta por, digamos, irradiación, ¿no es así? Y tiene ciertas propiedades, ¿no? Que generan, pues, esta condición que hace un rato estaba comentando, como es el caso de la diatermancia, ¿ya? ¿Qué cosa es la diatermancia? A ver, veamos por acá, ¿no? En el caso de la diatermancia. Dice lo siguiente, ¿eh? Es la propiedad de la atmósfera por la cual los rayos solares la atraviesan sin calentarla, cosa que les estaba explicando hace un rato, directamente, ¿no? Debido a ella, las partes altas de la atmósfera son frías, es cierto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pasamos, ¿no? La primera, la segunda capa de la atmósfera, ¿no? Conforme vamos subiendo, pues vamos viendo que a nivel de la mesósfera la temperatura va a tender a ser menor. ¿Ya? Va a tender pues a ser bastante baja en comparación con la primera capa que está en contacto con nosotros, ¿ya? Más arriba ya hay otras condiciones, ¿no? Que se van a generar y que van a producir otro comportamiento de temperatura. La segunda propiedad es la compresibilidad. Compresibilidad no viene de comprensión, sino de compresión, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice es la propiedad de la atmósfera, como de todos los gases, de disminuir de volumen bajo presión, ¿no? Es decir, ¿no? Si la presión disminuye, pues, ¿no? O la presión se intensifica, mejor dicho, pues los gases tienden a comprimirse más, ¿no? Si me preguntaran a mí, ¿no? ¿Cuál es la capa con mayor volumen de gases? La respuesta habría de ser la primera capa, llamada troposfera, que un ratito vamos a mencionar, que es justamente la capa en donde vamos a percibir mayor presión, ¿no? Respecto de las demás, ¿ya? Por lo tanto, ahí los gases están como que más comprimidos, ¿ya? Esa es la compresibilidad.
La tercera propiedad es la elasticidad, ¿no? Dice, propiedad en que el aire recupera su volumen al cesar la presión que la comprimió. Es decir, si la presión, ¿no? Ambiental disminuye, entonces también los gases tienden, pues, ¿no? A extenderse. Cosa que, por ejemplo, ocurre cuando se entra en contacto con el calor del sol, ¿no? Por ejemplo, yo hace un rato les decía, donde la atmósfera es más voluminosa, más extensa. Y la respuesta era a nivel de la región ecuatorial, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay menos gravedad, les dije, ¿no? Es decir, la presión, ¿no? Tiende pues ahí a ser menor, ¿no? Pero a la vez también ocurre que ahí hay más temperatura, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, pues los gases vibran más, les dije, y eso hace, pues, ¿no? Que ellos tiendan, ¿no? A extenderse, ¿no? A, pues, ampliarse, ¿ya? Y la cuarta propiedad es la movilidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Dice, significa que los gases de la atmósfera se trasladan de un lugar a otro. Por eso decíamos hace un rato que la atmósfera es una masa gaseosa y dinámica, ¿se acuerda? Pero, ¿por qué se pueden trasladar los gases? Por los fenómenos que ocurren, pues, ¿no? Dentro de la atmósfera, ¿no? Como movimientos, ¿no? Verticales, de arriba hacia abajo y viceversa, y también movimientos horizontales, ¿no? Que están vinculados, por ejemplo, con el desplazamiento de los vientos, ¿no? Entonces, por eso les decía, a veces ustedes sienten, ¿no? El olor pues, de mar, ¿no es verdad? O de pescado, ¿no? En una zona como la zona este de Lima, ¿no? El distrito del Agustino, San Juan del Lurigancho, Ate, qué sé yo. Nosotros estamos lejos del mar, ¿sí o no? ¿No? Pero en ciertas ocasiones hemos percibido, ¿no? Ese olor, ¿no? Muy notorio, muy profundo, ¿sí o no? Y eso tiene que ver con el hecho, ¿no? De que los gases pues tienden a moverse, ¿no? Y los vientos ahí pues, cumplen un papel muy importante. Bien, veamos otra característica más respecto de la atmósfera. ¿Ya? Vamos a ver otra característica más por aquí. Veamos por aquí, ¿cuáles son las funciones de la atmósfera? ¿No? Por ejemplo, más temprano, una de sus compañeras nos decía, la atmósfera protege a la Tierra, ¿no? Y es cierto, claro, es muy correcto lo que ¿no? compartió su compañera, ¿no? Protege a la Tierra, como dije hace un rato, de los rayos solares nocivos, ¿no? Porque así como pueden haber rayos, ¿no? Infrarrojos, por ejemplo, también pues hay rayos ultravioletas, ¿no? Y estos rayos son muy peligrosos para la vida, ¿no? La mayor presencia de rayos ultravioletas, ¿no? A nivel de la corteza de la Tierra, o sea, a nivel donde estamos nosotros, generaría pues daño a nivel celular, afectaría, ¿no? La diversidad biológica en los mares, generaría problemas de cáncer de piel, por ejemplo, en la población. ¿Ya? Por eso es muy importante hablar, pues, ¿no? De la atmósfera y su condición protectora, ¿no? Así como también nos protege, pues, ¿no? De los cuerpos que puedan estar desplazándose por el espacio y que puedan entrar, ¿no? En la órbita de la Tierra e impactar con la superficie de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso de los meteoros. Para que estos puedan llegar a la superficie de la Tierra, tienen que atravesar la atmósfera. Y en el proceso, por la composición que tiene la atmósfera y la temperatura variable que tiene, estos meteoros, pues, digamos, se van desintegrando. De tal manera que cuando llegan a la capa más baja, que es la troposfera, y luego impactan con la superficie de la Tierra, ¿no? Ya son porciones más pequeñas, ¿no? Llamados meteoritos, ¿no? Y algunas incendiadas, ¿no? Que se desplazan y que son conocidas como estrellas fugaces. De verdad, una estrella fugaz no es una estrella que está cayendo sobre nuestro planeta, porque las estrellas son gigantescas, ¿no? El planeta es un pequeño cuerpo en comparación de una estrella, ¿sí o no? Pero se les llama así por el brillo, ¿no? Intenso que estos van a producir debido pues a que están, no son partículas, digamos, o porciones de meteoritos que están incendiados y están atravesando la atmósfera, ¿no? Entonces así nos protege. Profesora, ¿y por qué antes no ocurría eso? ¿Por qué no? En eras, por ejemplo, como la era de los dinosaurios, ¿no? Hay una teoría que dice que los dinosaurios desaparecieron, ¿no? Porque un meteorito
impactó, ¿no? Gigante, impactó en el Golfo de México, ¿no? Y destruyó en cadena, ¿no? Toda forma de vida posible, ¿no? Que había en ese tiempo, ¿no? Casi el 78% de vida desapareció, nos dice, ¿no? Esa teoría. Bueno, pues estamos hablando de una época en la que la atmósfera no tenía la condición que tiene hoy en día. Por eso le decía más temprano que así como la Tierra ha evolucionado, la atmósfera también, ¿no? Otra función de la atmósfera, su función reguladora. Regula, como dije hace un rato, regula la temperatura ambiental, distribuye, ¿no? La energía, ¿no? O el calor del sol en la Tierra, gracias a la presencia de gases de efecto invernadero, ¿no? Como hace un rato estábamos comentando, ¿ya? También cumple otra función, como el caso de modelar el paisaje que hay sobre la superficie de la Tierra. Cuando nosotros tocamos el tema de geodinámica externa, ¿recuerdas tú? Dijimos pues que los vientos cumplen una función importante en procesos de erosión, ¿sí o no? Los vientos pueden erosionar montañas, ¿no? Pueden también generar la depositación de materiales, formando desiertos, bosques de piedras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de todo eso? Claro, ¿no? Entonces ahí vemos que la atmósfera cumple una función importantísima en el modelado del paisaje. Profesora, ¿la atmósfera o los vientos? Bueno, es que dentro de la atmósfera vamos a encontrar movimiento, como ya dijimos. Dentro de la atmósfera vamos a encontrar vapor de agua. Y el vapor de agua, si se condensa y luego se precipita, forma lluvias. Y las lluvias erosionan. Las lluvias caen, ¿no? Sobre cuencas y forman ríos, ¿no? Y los ríos también erosionan. Entonces, es todo un proceso que está, miren, ordenado de manera orquestada, ¿no? Por eso cumple un papel importante en nuestra atmósfera, ¿ya? Y profesora, ¿qué pasaría, no, si la Tierra no tuviera atmósfera? ¿No? ¿Qué pasaría si la atmósfera desaparece? Obviamente, si eso ocurriría, imaginemos que la atmósfera desaparece, ¿no? De un momento a otro. Pues lo primero que ocurriría es que nosotros moriríamos en corto tiempo, ¿sí? Imaginemos que la atmósfera de un momento a otro desaparece. Nosotros igual, morimos. No habría vientos, no habría humedad, no habría lluvias, con ello pues los suelos serían áridos, desérticos, no habría forma, ¿no?, de producir vegetación sobre la superficie de la Tierra. Sin atmósfera la temperatura también sería demasiado alta, como hace un rato comentábamos, en aquella cara de la Tierra expuesta al Sol, y sería extremadamente baja en la cara opuesta, ¿no es verdad?, al Sol, ¿no? Al igual que ello, pues, miren, el lado que estaría expuesto al sol, la temperatura sería tan alta que las aguas de los océanos, de los mares, de los ríos y los lagos hervirían, imagínense. Y el lado opuesto provocaría, pues, más bien que con la temperatura baja, que las aguas se congelarían, ¿no? O sea, sería una situación muy diferente a la que hoy en día nosotros podemos observar, ¿no? No se podría escuchar el ruido, el sonido, ¿no? ¿Por qué? Porque el sonido, para poder viajar, necesita un medio de circulación. Y ese medio de circulación es la atmósfera, justamente, ¿no? Al igual que ello, pues, los rayos ultravioleta, ¿no?, provocarían, como hace un rato les dije, ¿no?, una situación bien complicada sobre nuestro planeta, ¿no? Y al igual que ello, muchos aerolitos impactarían, ¿no?, sobre la superficie de la Tierra, provocando que la atmósfera, la corteza de la Tierra se asemeje mucho, pues, a nuestro satélite natural, que sería la Luna. ¿No es así? Entonces, imaginemos, ¿no?, un planeta sin atmósfera, o un planeta con una atmósfera distinta a la que hoy en día nosotros tenemos. Muy bien, vamos avanzando, ¿ya? Veamos por aquí la estructura de la atmósfera, ¿ya? ¿Cómo se compone? ¿No? O sea, ya sabemos, ¿no?, que tiene nitrógeno, oxígeno, argón, ¿no?, gases de efecto invernadero, otros gases, partículas de polvo, ¿no?, hollín, etcétera, ¿sí o no? Pero si nosotros hablamos de su estructura, podemos señalar lo siguiente, ¿no?, que podemos clasificar a la atmósfera según su composición, ¿ya?, o según la temperatura que va a presentar.
¿ya? Entonces, según su composición, es decir, según los elementos, ¿no?, que forman parte de ella, podemos hablar de dos capas. Una que sería la homósfera, acá miren, ¿ya?, que es la parte baja, la homósfera, que es la capa más delgadita, y la otra que sería la heterósfera, ¿no? Homósfera vendría a ser esta capa que se extendería a 80 kilómetros de altura, hasta los 90 kilómetros, diría yo, ¿ya? Pero es una capa cuya composición es homogénea, ¿no? O sea, tendría, digamos, ¿no?, una composición compartida respecto de gases, ¿no?, variados. En cambio, la heterósfera es una capa que va desde los 80 kilómetros hasta los 1000 kilómetros de altura, hasta donde se considera que se extiende, ¿no?, nuestra atmósfera, en donde pues habría, ¿no?, miren, otro tipo, ¿no?, de elementos, ¿no?, que la habían de conformar, ¿no?, y por capas, ¿no? Por un lado, como dije hace un rato, ¿no?, sodio, más arriba átomos ionizados, etcétera, ¿no? Pero nosotros no solamente vamos a ver la estructura de la atmósfera según su composición, sino, por sobre todas las cosas, vamos a ver la composición o la estructura de la atmósfera según la temperatura que estaba presentada, ¿ya? Y tomando en cuenta su temperatura, chicos, vamos a hacer referencia de estas capas. Seguramente así lo estudiaste tú en tu etapa escolar. Vamos a hablar de la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera, ¿no?, que es la capa más externa, ¿no? Exo viene de externo, fuera, ¿no? Comencemos así, ¿ya?, hablando primero de la troposfera, ¿ya? Por favor, mucha atención aquí para señalar las diferencias, ¿no?, entre una capa y otra. La troposfera es la capa que está en contacto con la atmósfera, ¿no? Es la capa que nos rodea, ¿no? Es la primera capa o la capa más baja de la atmósfera, ¿ya?, que se va a caracterizar porque se extiende en promedio hasta los 13 kilómetros. Aunque, como yo ya les había comentado, ocurre que tendrá un mayor espesor a nivel de la región ecuatorial respecto de la región polar. ¿No es así? Otra característica importante, ¿ya?, aquí vamos a subrayar la importancia, ¿no?, de lo que es, pues, la troposfera. Vamos a cambiar de colorcito para que se pueda notar, ¿ya? Miren, otra característica es esta, miren, no se vayan a olvidar. Contiene el 80% de los gases que forman parte de la atmósfera. O sea, el mayor volumen de gases de la atmósfera está contenida en la primera capa, que es la troposfera, ¿ya? Y contiene casi todo el vapor de agua que hay en la atmósfera. Recuerden ustedes, ¿no?, que el vapor de agua también está formando parte de la atmósfera, ¿sí o no? Entonces, como casi todo el vapor de agua lo vamos a encontrar aquí a nivel de la troposfera, ocurre, muchachos, pues que en esta capa, con la presencia del vapor de agua, es que se producen, pues, los fenómenos meteorológicos, ¿no? Como las lluvias, la caída de granizo, que hace un rato estábamos comentando, ¿no? Y miren, además de ello, ocurre algo importante, ¿ya? Que la temperatura, ¿ya?, va a disminuir con la altura, ¿ya? Dice acá, a más altura, ¿no?, en la atmósfera, la temperatura tiende a descender, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Yo digo, voy ascendiendo, voy subiendo en la atmósfera y la temperatura va a ser menor. ¿Correcto? Va a ir siendo cada vez menor. Miren, llegando inclusive en las partes más altas de la troposfera a ser de cuánto, miren, a nivel de atmósfera, 60 grados bajo cero. ¿Ya? A 13 kilómetros de altura esa es la temperatura de la atmósfera. Ojo, yo no estoy hablando de temperatura de la corteza de la Tierra, sino de la atmósfera. Profesora, pero ¿cómo varía? Bueno, aquí vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Nos dicen que, a ver, voy a colocarlo por aquí, ¿ya? Que la temperatura disminuye así. 6 grados menos, ¿ya? 6 grados menos, 6 grados Celsius menos, por cada 1000 metros de ascenso, que vendría a ser, ¿no?, 1 kilómetro, ¿no? O sea, yo asciendo 1000 metros de altura, ¿ya? 1000 metros, ¿correcto?, de ascenso.
Yo asciendo 1000 metros y la temperatura disminuye 6 grados en comparación a la zona en donde inicialmente yo me encontraba, ¿ya? Ejemplo, a ver, miren chicos, ¿ah? Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder, ¿ya? Por ejemplo, muchachos, a ver, suponiendo que yo estoy a nivel del mar, ¿ya? Ejemplo, estoy a 0 metros, ¿no? Del nivel del mar. Y por aquí la temperatura, vamos a imaginar, es de 32 grados, ¿ya? Y hago un viaje a una comunidad que está en la sierra, ubicada a 3000 metros de altura, ¿ya? Miren, aquí yo salí, ¿no? Yo salí de esta zona, de Lima, digamos en verano, ¿no? Callao, ¿ya? Nivel del mar, Callao. Verano, 32 grados. Y hago un viaje a la sierra, ¿no? A una comunidad ubicada a 3000 metros. ¿Qué temperatura tendrá esa comunidad donde llegué? ¿Mm? ¿Qué temperatura tendrá, chicos? A ver, ustedes como buenos matemáticos que son. Si yo estoy diciendo que la temperatura disminuye 6 grados por cada 1000 metros de ascenso, pregunta, a 3000 metros de altura, ¿qué temperatura habrá? A ver chicos, rapidito, para que no nos gane el tiempo. Ya, primero yo digo, a ver, ahí, ya está la respuesta. Uno de sus compañeros ya, a ver, 18 grados bajo cero, dice Talía. ¿Será así? ¿18 grados bajo cero, Talía, o menos 18 grados? Menos 18 grados, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿No? Como subió a 3000 metros de altitud, entonces son 18 grados menos. Yo tendría que restarle, ¿sí o no? A 32 grados tendría que restarle 18 grados. Entonces, ¿qué temperatura tendría esa zona? ¿Mm? No es que tenga 18 grados bajo cero, ¿no? Sino tiene 18 grados menos. Por lo tanto, yo diría, la temperatura en la comunidad a la que llegué tendría pues 14 grados Celsius de temperatura, ¿no? Entonces, a nivel del mar, la temperatura es 32 grados. Subo a una comunidad ubicada a 3000 metros, por allá la temperatura será 14. Y si me voy a una comunidad ubicada a 4000, ¿cuánto será? ¿No? 8, ¿sí o no? Pues son 6 grados menos, ¿sí o no? Y si me voy a una comunidad ubicada a 5000, ¿no? Profesora, que hay gente que vive a 5000 metros de altura. Claro, ¿no? Si nosotros nos vamos a una localidad ubicada en Puno, llamada La Rinconada, es un centro minero, pero ahí se practica la minería ilegal, por cierto, ¿ya? Es una zona muy peligrosa, por si acaso. Hay informes de que muchas jóvenes han desaparecido en distintas partes, ¿no? Principalmente de Bolivia, porque está cerca, se dice. Muchas jóvenes desaparecidas terminaron siendo encontradas en esa zona minera, donde se practica la minería ilegal y que fueron incorporadas, ¿no? A la prostitución, chicos. Es una situación muy delicada. Por eso, chicas, por favor, cuídense mucho. Cuídense bastante cuando salgan de casa y cuídense mucho de quienes se hacen, ¿no? Sus amigos en las redes sociales, porque hay gente, obviamente, que se hace pasar por lo que no es así. Bueno, nuevamente, aterrizando, volviendo otra vez a lo que estamos, ¿no? Viendo. Entonces, conforme vamos subiendo, vuelvo a repetir, la temperatura tiende cada vez a ser. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Ya, muy bien. Entonces, la troposfera es la primera capa o la capa más baja de la atmósfera que se extiende en promedio hasta los 13 kilómetros, ¿no es así? Que contiene el 80% de todos los gases de la atmósfera y contiene casi todo el vapor de agua que hay en la atmósfera, cuya temperatura va disminuyendo con la altura, dijimos 6 grados menos por cada 1000 metros de ascenso, ¿no es verdad? Y otra característica importante que nosotros tenemos que mencionar aquí, que no está en esta partecita, es que esta capa es la capa del clima, es la capa del clima, ¿ya? Es la capa del clima. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí es donde se registran las características climáticas. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, clima tropical, ¿no? Clima tropical es un clima cálido, de altas temperaturas, de fuertes precipitaciones, ¿no es verdad? Ya. Puedo hablar de otro tipo de clima.
Clima templado. Clima templado es aquel que se caracteriza porque hay una notoria diferencia de temperatura entre estaciones, como veranos cálidos e inviernos fríos. Profesora, ¿aquí hay lugares en donde ocurre eso? Claro, aquí en el Perú también. ¿Sí o no? Por ejemplo, algo que los extranjeros, ¿no? Cuando uno conversa con extranjeros aquí en el Perú, ¿no? Que ya tienen 2, 3, 4 años viviendo por acá, les preguntan, ¿no? ¿Qué opinan, no? Respecto del frío, ¿no? Y del húmedo invierno, ¿no? De Lima. Y yo dice, bueno, no, yo ya me acostumbré, ¿no, señorita? Bueno, pero al principio fue chocante, ¿sí? ¿Por qué? Porque del país de donde ellos venían, pues generalmente son, ¿no? Lugares de clima tropical. Entonces, no hay una notoria diferencia entre verano, invierno, otoño, primavera. Todo el año hace calor. En cambio, acá no, ¿no? Aquí hace calor en verano y hace frío en invierno. Y el frío se va a acentuar más, ¿sí o no? Ahora en el mes de agosto, muchachos, ya, así que, ¿no? Hay que ir preparándose, ¿correcto? Entonces, esa condición de clima, vuelvo a repetir, clima tropical, clima templado, clima polar, por ejemplo, eso lo vamos a percibir a nivel de atmósfera, pero solo en la troposfera, nada más, ¿ya? La troposfera es una capa de mucho movimiento, ¿ya? Es una capa en donde, como dije hace un rato, ocurren los fenómenos meteorológicos por la presencia del vapor de... ¿Ya? Esa es una característica también fundamental, ¿ya? Y lo otro es que es la capa, vamos a colocar aquí, ¿ya? Ya que no está, ya por favor tomen notita, de repente algunos están haciendo captura de pantalla, ¿no es verdad? Es la capa del sonido, ¿ya? Y es la capa de la luz, ¿no es verdad? La capa del sonido y de la luz. Vamos a colocar y la luz, ¿ya? O sea, nosotros podemos ver, visualizar, ¿no es verdad? Diferenciar, distinguir los colores, ¿no es así? Bueno, los colores cuyos nombres los hemos dado nosotros mismos, obviamente, ¿no? O sea, la especie humana. Pero los podemos distinguir gracias a la atmósfera. Y podemos escuchar gracias a la atmósfera. Entonces, si no hubiera atmósfera, pues no podríamos percibir sonidos. ¿No es así? Por eso es importante hablar de la troposfera, ¿ya? Todo eso ocurre porque la troposfera contiene el mayor volumen de gases. Vamos ascendiendo, ¿ya? Subiendo, vamos subiendo, subiendo, subiendo. Nos encontramos en la segunda capa. ¿Cuál es la segunda capa? La segunda capa es la estratosfera, ¿ya? Esta de acá. Miren, que empieza a los 13 kilómetros y se extiende, fíjense ustedes, hasta los 50 kilómetros, ¿correcto? Esta capa, la llamada estratosfera, es conocida también como la capa de las calmas, ¿correcto? Así se le va a llamar, ¿ya? La capa de las calmas o de la calma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es la capa de la calma? Porque aquí, miren chicos, más bien se percibe, ¿no? Una tranquilidad, ¿no? Aquí no hay fenómenos meteorológicos. Acá no van a haber nubes, no va a haber lluvias, no va a haber, ¿no? Formación de granizo, nada de eso. ¿Por qué? Porque la presencia de oxígeno, la presencia de vapor de agua es mínima, muy, muy reducida en comparación de la troposfera. Y además, ese poquito de vapor de agua que hay está principalmente concentrado en la parte más baja de la estratosfera. ¿Ya? Dentro de esta capa vamos a encontrar algo muy importante, ¿ya? Que aquí, entre los más o menos los 20, 25 kilómetros, ¿ya? De altura, encontramos a la capa de ozono, ¿ya? Entonces me preguntan a mí, ¿dónde está la capa de ozono? Yo digo, en la estratosfera. Ya, profesora, ¿y qué hace la capa de ozono? Bueno, eso es una capa importantísima, pues, porque es la que se encarga de absorber la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, de todos los rayos que llegan a la Tierra, ¿es verdad? Los rayos infrarrojos obviamente llegan, ¿no? Hacia la corteza, ¿no es así? Pero los rayos ultravioletas son retenidos por la capa de ozono, por lo menos gran parte de ellos. ¿Correcto? Profesora, ¿qué pasaría si no hubiera capa de ozono? Entonces los rayos ultravioletas avanzarían
que provocarían los daños que hace un rato te comentaba, ¿no? A nivel celular, ¿no? De salud, afectación, ¿no? A la biodiversidad marina, entre otras cosas más. ¿Correcto? Así que es muy importante mencionar. Ahora, respecto a la temperatura, profesora, ¿qué pasa a nivel de la estratosfera con la temperatura? Bueno, la temperatura también sigue bajando hasta la capa de ozono, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Como aquí los rayos ultravioletas llegan, ¿no? Y son prácticamente contenidos, los rayos ultravioletas van de retorno, ¿correcto? Y en ese retorno, pues van calentando la parte superior, ¿no? De la estratosfera. Y es por eso que nosotros vemos aquí, miren, un ligero, ¿no? Un ligero incremento de la temperatura, un poquito progresivamente, un poquito más arriba de lo que vendría a ser la estratosfera, ¿no? Pero aún así la temperatura sigue siendo baja, ¿no? La temperatura puede llegar pues a ser de 60 grados bajo cero hasta 80 grados bajo cero a nivel de la estratosfera, ¿ya? Entonces esta es la capa en donde vamos a encontrar la mayor concentración, el mayor, ¿no? Digamos, volumen de ozono, ¿ya? Muy bien. Seguimos ascendiendo. Tercera capa, mesósfera. ¿Ya? La mesósfera. ¿Qué cosa es mesósfera, profesora? Meso quiere decir medio, es la capa intermedia. Como tú notas, aquí hay 5 capas, ¿sí o no? Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Entonces, la capa en medio es la mesósfera. Esta empieza a los 50 kilómetros de altura, ¿correcto? 50 kilómetros de altura y se extiende hasta los 80 kilómetros. Miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, es una capa, miren, ¿qué dice? Sin ozono ni vapor de agua, ¿ya? Por esa misma razón, miren, la temperatura pues tiende a ser bastante baja aquí. La temperatura a nivel de mesósfera está por debajo de los 80 grados bajo cero, ¿correcto? Pero es una capa muy importante. ¿Saben por qué? Porque a nivel de la mesósfera, primero vamos a notar que la atmósfera adquiere una tonalidad azulina, como hace un rato les comentaba, debido a la mayor concentración de sol, ¿no? Y otra porque, miren, los meteoritos llegan hasta esta zona, ¿no? Eh, incandescentes. Y ahí es, ¿no? Donde terminan constituyendo lo que se conoce con el nombre de estrellas fugaces, ¿correcto? Que luego se desplazan, pues, ¿no? Hacia lo que vendría a ser la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces, esta capa es bastante importante también. Luego tenemos la termósfera, que es esta cuarta capa, también llamada ionosfera, porque aquí tenemos átomos ionizados. ¿Ya? Esta capa empieza en los 80 kilómetros y se extiende, ¿no? Más allá de lo que serían, pues, los 500 kilómetros de altura, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, ¿no? La temperatura se dice poco a poco, como está más en contacto, ¿no? Con el espacio, la temperatura, pues, va a ir en aumento, alcanzando lo que vendrían a ser los 1000 grados Celsius. Pero ocurre que esa temperatura no se percibe porque las moléculas de aire, ¿no? Las partículas, mejor dicho, que forman parte de la atmósfera, están separadas, están dispersas. Ustedes saben muy bien que para que haya transmisión de calor es importante, ¿no? Que las moléculas o los cuerpos, en este caso, se unen, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, si tú estás solo, por lo general, pues, ¿no? Tu cuerpo va a permanecer con una determinada temperatura, ¿no? Regulable, digamos. Pero ¿qué pasa si una persona se apega a ti, ¿no? Se une a ti, se acerca, te abraza. Entonces, entre ambos cuerpos va a haber, pues, ¿qué cosa? ¿No? Transmisión de calor, ¿sí? ¿No? Lo mismo pasa con las moléculas de aire, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a nivel de la termósfera, vuelvo a repetir, están dispersas, por eso es que no hay transmisión de calor. Si bien es cierto la temperatura que se puede alcanzar es 1000 grados Celsius, no existe esa transmisión de calor. Por eso es que a nivel de la termósfera ocurre, muchachos, que se puede encontrar a los transbordadores espaciales. A nivel de la termósfera, como vamos a encontrar átomos ionizados, también hallamos dos subcapas, que son conocidas como capas de telecomunicación, como sería la capa de Kennedy y la capa de Appleton, que son las
que han sido aprovechadas para poder transmitir ondas de comunicación, tanto ondas cortas y largas, ¿no? Ondas de radio y de televisión. ¿Correcto? Eso es lo que podemos ver a nivel de la termósfera. Por eso nos dicen, ¿no? Que esta es, vamos a colocar aquí, la capa de las comunicaciones. Entonces, pregunta, ¿no? ¿A dónde se lanzarán, ¿no? ¿A dónde se lanzarán los satélites, por ejemplo, de comunicación? ¿No? Los satélites de comunicación, ¿no? Están acá, ¿no? Los transbordadores espaciales que hace un rato, ¿no? Les estaba comentando, están aquí, a nivel de la termósfera. Claro, en la parte más baja, ¿no es así? Y por último, chicos, tenemos ahí la exósfera, que es la capa más externa. ¿Ya? Exo quiere decir afuera, ¿no? Lejos, ¿sí o no? Fuera. ¿Ya? Esta capa empieza a los 500 kilómetros de altura y se extiende, se dice, más o menos hasta unos 1000 kilómetros de extensión. ¿Correcto? Aquí hay muy pocas moléculas de aire, están también muy separadas, como le decía. ¿Ya? Por eso es que también es difícil, ¿no? Saber exactamente dónde concluye esta capa, ¿ya? Pero es esta, la exósfera, pues la capa que está más en contacto, ¿no? Con, digamos, con el espacio, ¿no? Sideral. ¿No es así? Muy bien. De todas ellas vuelvo a repetir las dos que juegan un papel importantísimo, ¿no? Para la vida, principalmente serían la troposfera y la estratosfera, ¿ya? La troposfera porque ahí hay mayor concentración de oxígeno y vapor de agua, que es importante para nosotros, y la estratosfera porque ahí está la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas. Claro, cada una cumple una función, ¿no? Pero estas son las que directamente están vinculadas a nosotros, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, ahora sí llegó lo más interesante de la clase, muchachos. Ahora sí, vamos a desarrollar estas preguntas. ¿Correcto? Aquí tenemos 6 preguntitas, así cortitas, muchachos. Yo creo que en 5 minutos ustedes, que ya son, ¿no?, tan hábiles, ¿no? Sideral viene de sidereo, espacio. ¿Correcto? Miren, les voy a dar 5 minutitos, chicos, para que ustedes puedan desarrollar estas preguntas que están acá. ¿Ya? 5 minutitos nada más. Listo, chicos. A ver, vamos dando respuesta a las preguntas que están por acá antes de que nos gane el tiempo, ¿ya, chicos? Por favor. A ver, estas preguntas son bastante, digamos, directas, ¿no es así? Así que rápidamente las vamos a contestar, ¿ya? A ver, vamos viendo por aquí sus respuestas. Muy bien, Grecia. Muy bien, Jimmy. Muy bien. A ver, los demás, chicos, anímense también a dar sus respuestas. Grecia dice 1B, 2B, Jimmy dice 2B, 4D, 5D, ¿no? Grecia 3D, Jimmy 3B, Talía 1B, muy bien, 4D, dice Grecia, vamos bien. Los demás, chicos, a ver qué dicen respecto de las preguntas. A ver, pregunta número 1, dice, ¿es una zona de la atmósfera ubicada entre los 24 a 30 kilómetros de altitud, que se forma por acción de los rayos ultravioletas sobre el oxígeno? Ahí va. Primero, recuerdo yo, la capa de ozono está compuesta obviamente de ozono. ¿Y el ozono cuál es su composición química? O3, ¿no es verdad? Claro, se conforma sobre el oxígeno, ¿no? En contacto con lo que vendría a ser los rayos ultravioletas. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser, ¿cuál? Vendría a ser, ¿no? La capa de ozono, ¿no es así? Profesora, pero la capa de ozono usted nos dijo que estaba en la estratosfera. Sí, pero a esa capa de ozono se le conoce con el nombre de ozonosfera, ¿correcto? Ozonosfera. Por lo tanto, la respuesta a la 1 sería la B. Muy bien, chicos. ¿Ya? 1B. 2, a ver, muchachos. ¿Ya? Dice, el ozono es un compuesto inestable de 3 átomos de oxígeno, ¿no? A ver, miren, vamos viendo por aquí. Chavarría dice 2B, Talía también dice 2B. Ahí vamos viendo, ¿ya? Dice, el ozono es un compuesto inestable de 3 átomos de oxígeno. Claro, ahí está. El cual actúa como un potente filtro solar que reduce el paso, fácil, pues, ¿no? El paso de los rayos ultravioletas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta aquí también sería la B. Muy bien, chicos. 3, a ver, muchachos. 3.
Dice, gas atmosférico de la estratosfera. Y se trata de lo mismo, ¿no? Todas son las preguntas respecto al mismo tema, ¿no? Dice que actúa como filtro, dice natural de los rayos ultravioletas. Pues ya ni hablar, pues aquí es el ozono, ¿sí? Ya rapidito. Por eso les decía, son preguntas directas, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Ya? Muy bien. Y la 3, la D, ¿no? La 4 dice, los rayos ultravioletas son absorbidos por la que protege la vida y la superficie terrestre. También, ¿no? Aquí la D, ¿no? Eso como para que, repetirlo varias veces como para que no te olvides, ¿no es verdad? La 5 dice, en la composición de la baja atmósfera predominan gases densos como, a ver, ¿ahí qué sería? Chavarría dice 5B. A ver, en la composición de la baja atmósfera, me dice. A ver, ¿qué parte será conocida como baja atmósfera? A ver, ¿cuál de las capas recibe el nombre de baja atmósfera? Primero tengo que identificar a qué capa se está refiriendo, ¿sí o no? A ver, Talía dice la D, Grecia dice la B o la C. Ya. Muy bien, primero, chicos, como les dije hace un rato, tengo que identificar cuál es la baja atmósfera. La baja atmósfera es la primera capa, pues muchachos, que vendría a ser, ¿cuál? ¿Cuál es la primera capa de la atmósfera que está en contacto con nosotros? ¿No? ¿Cuál sería? La troposfera, claro, muy bien, ¿no? La troposfera, ¿ya? La troposfera, ¿correcto? Entonces aquí nos están hablando acerca de la troposfera, ¿no? Entonces ahora sí, a ver, dice, en la composición de la troposfera predominan gases densos como, a ver, ahora sí, ¿no? Ahí estaríamos hablando de la de claro, ¿no? El nitrógeno y el oxígeno, los que se encuentran en mayor volumen, en mayor proporción, ¿no? Serían el nitrógeno y el oxígeno. Por lo tanto es la D. Y las 6, chicos, a ver, las 6, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta? Estoy viendo la hora. Dice, la porción de los gases que compone la atmósfera se mantiene gracias la proporción. Ahí es una de las cosas que habíamos comentado hace un rato, ¿no? ¿Qué factores determinan la existencia de la atmósfera? ¿No? Yo les dije, hay 2 factores importantes, ¿sí o no? Ahí está. Uno que es la gravedad terrestre y la otra que es la radiación solar, ¿no? Entonces me dice, la proporción de los gases que componen la atmósfera se mantiene gracias a qué, ¿no? ¿Sería la fuerza centrípeta? No, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga vendría a ser, miren, procesos importantes, pero para la forma de la Tierra, ¿ya? Para la forma de la Tierra. Ahora dice, la proporción de los gases que componen la atmósfera se mantiene gracias a qué. O sea, ¿cómo es que el volumen, ¿no?, de gases se constituye en la atmósfera? Vendría a ser aquí, ¿no?, la regeneración cíclica de los gases, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno. ¿Cómo se regenera el oxígeno? A través de lo que sería el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Pues, la vegetación, ¿sí o no? Claro, ¿no? Lleva a cabo la emisión de estos gases. El nitrógeno igual, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí sería la, ¿ya? La 7, a ver, chicos, para ir terminando un rapidito. 7, dice, la capa atmosférica que experimenta, a ver, un ratito, ¿ya? La capa atmosférica, no puedo leer esto de acá, ahí está, que experimenta el mayor cambio climático. A ver, ¿cuál es la capa de los climas? A ver, chicos, hace un rato les dije eso. La D, Chavarría. D, 6D, ¿ya? En la 7, la capa del clima. ¿Cuál es? La C, claro, la troposfera, la primera capa, pues, ¿no? Ahí hay mayor volumen de vapor de agua, ¿sí o no? Muy bien, respuesta la C para la 7. Muy bien, chicos, muy bien, Talia, muy bien, Grecia. La 8, la capa atmosférica dice que acrecienta su capacidad de absorción de radiación infrarroja por el incremento de gases de efecto invernadero. A ver, dice, acrecienta su capacidad de absorción de radiación infrarroja por incremento de gases de efecto invernadero. O sea, ¿qué capa está siendo afectada por el calentamiento global? A ver, ¿cuál de las capas de la atmósfera está siendo afectada por el calentamiento global? ¿Cuál? La primera, pues, ¿no? La primera, que vendría a ser la troposfera, ¿correcto? Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la A, porque recuerden ustedes que los gases de efecto invernadero están contenidos a nivel de la troposfera, ¿ya? 8, entonces, muy bien, Grecia, la A.
La 9, dice, la capa de la troposfera que se forma por los gases de efecto invernadero se caracteriza por... A ver, ¿por qué se caracteriza la troposfera? ¿Retener radiación ultravioleta? No, esa es la capa de ozono. ¿Permitir el ingreso de radiación solar? Bueno. ¿Absorber ondas infrarrojas? ¿Incrementar tormentas eléctricas? Bueno, ¿no? La troposfera absorbe, ¿no es verdad? Las ondas infrarrojas, ¿no? Absorbe la radiación solar, ¿no? Con la cual permite obviamente que se lleve a cabo la regulación de la temperatura ambiental, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería aquí, la B, ¿ya? La 10, chicos, dice es la capa atmosférica que experimenta el cambio climático y la ocurrencia constante de fenómenos físicos como huracanes, sequías, entre otros. Eso también está fácil, ¿eh? Profesora, ¿dónde ocurren lluvias, tornados, huracanes, ¿no? Tifones, qué sé yo? ¿Dónde ocurre todo eso? En la troposfera, pues, chicos. Claro, muy bien, la A, ¿ya? La 10 sería la A, ¿ya? La 11, el componente de la atmósfera responsable del incremento global de la temperatura de la Tierra. O sea, ¿qué gas es el que retiene mayor calor del Sol? ¿No? Es un gas de efecto invernadero, ¿ya? Por si acaso. Ese gas, muy bien, chicos, muy bien, Grecia, muy bien, Talía. ¿Sería cuál? ¿Cuál? No es el oxígeno, tampoco es el argón, ¿no? Sería el dióxido de carbono, ¿no? A mayor concentración de CO2, mayor aumenta la temperatura del planeta, ¿ya? Por lo tanto, la D. Y para terminar, muchachos, a ver, ya, ¿no? Mira, un descansito, dice, ¿qué sucede en la troposfera cuando se incrementa la altitud? A ver, si nosotros vamos subiendo, ¿no? A nivel de atmósfera, ¿qué sucede? Preguntan, ¿aumenta la temperatura? ¿Aumenta la humedad o disminuye? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta la temperatura? No, disminuye. Yo les he dicho que con el ascenso la temperatura baja. Y con ello baja la presión, baja la concentración de vapor de agua o humedad. ¿Correcto? Claro, ¿no? Todos los elementos del clima, como temperatura, presión, ¿no? Presión atmosférica, van a tender a disminuir con la altura, ¿ya? Entonces, aquí tendría que buscar yo entre la B, la C y la D. Dice, ¿disminuye la presión y el oxígeno y aumenta el contenido de humedad? No, esto no. Descartada la B, ¿ya? La C dice, disminuye la presión, el oxígeno y el contenido de humedad. Y la D dice, disminuye el contenido de humedad y aumenta la presión de oxígeno. No. La respuesta, ¿cuál sería aquí, chicos? A mayor altura, menor temperatura, menor concentración de humedad, menor concentración de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta aquí es la C. Ah, profesora, ¿y yo cómo puedo comprobar eso? Fácil, cuando viajas al interior del país, cuando te vas a la sierra, cuando estás en Ticlio, Anticona, 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué sientes? Falta de aire, ¿sí o no? ¿No? Sientes, no, como que si no puedes respirar bien, ¿no es así? Como que si el aire es, ¿no? Bastante raro, ¿sí o no? Y eso es porque a mayor altura disminuye la presión, la temperatura, la concentración de oxígeno y la humedad, ¿correcto? Así que esta situación, miren chicos, ya es algo que nosotros podemos percibir. Así que la respuesta es la C. Muy bien, muchachos. Excelente, chicos. Gracias por su participación. Sí. A ver, así, ¿no? Bueno, la mayor vegetación va a estar en la selva, ¿no? Miren, tarea para ustedes. Acá hay una tareita, chicos. ¿Ya? Una tarea para ustedes, para que complementen la clase. Les voy a dejar de tarea. Claro, no me van a presentar nada para que ustedes practiquen, ¿ya? 10 preguntitas más. Ah, su profesora, ¿tantos en total? 22 preguntas, sí. Así tienen que practicar, ¿ya? Vuelvan a revisar el material que voy a compartir, vuelvan a revisar la clase, porque voy a compartir también el video de la clase, ¿ya? Y desarrollen ustedes las preguntas. Cuanto más preguntas desarrollen, más van a poder recordar el tema que se trabajó. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer en cada una de las sesiones. Muy bien, chicos, yo me voy despidiendo porque ya el tiempo nos ganó. Ya, nos vemos en una próxima clase. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes en la sesión del día de hoy, ¿no? A ustedes, chicos, gracias Talía,
Cuídense mucho, por favor, el frío se está acentuando y Dios mediante nos vemos en una próxima clase. Chao, chao. Bye, bye, chicos, cuídense bastante. Nos vemos en una próxima sesión. Chao.